esto es solamente una parte, ¿verdad? Hay muchas más leyes que nos rigen, ¿verdad? Eh, Algo muy importante del cual quisiéramos socializar y es que la visión, cuando hablamos de la visión del Ministerio de Salud, nos estamos refiriendo a cómo quiere el Ministerio verse en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Y literalmente dice tener un estilo de vida saludable para las personas, las familias y comunidades, y la importancia de la participación también activa de todos los sectores, en este caso contar con espacios saludables que puedan favorecer el desarrollo de la población en un ambiente ecológicamente protegido, con acceso a servicios de calidad, oportuno, eficiente, equitativo e integral. Esa es la visión que tiene el Ministerio en un mediano y largo plazo, ¿verdad? Ahora el que hacer propiamente, digamos, lo que está vigente, lo que está haciendo propiamente el Ministerio de Salud, es que tiene el rol sumamente importante que es el ejercicio de la rectoría del sector salud, no solamente del Ministerio de Salud. O sea, aquí vamos a ver más adelante a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del sector salud. Entonces, literalmente dice ejercer la rectoría del sector salud con participación social para proveer servicios de atención integral a la población con equidad, calidad, mediante el funcionamiento de las redes integradas, tanto de salud en los 3 niveles de atención, con el uso eficiente y transparente de los recursos, principalmente para garantizar el derecho a la salud. Digamos, esta misión es lo que actualmente ejerce el ministerio. Vamos a ver cómo es que cuando hablamos del ejercicio de la rectoría, a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Básicamente, las funciones que tiene el ministerio es la rectoría, como ya habíamos mencionado, el tema del financiamiento y aseguramiento y la provisión de servicios de salud. Son 3 aspectos sumamente importantes que prevalecen generalmente, digamos, son funciones ya legalmente establecidas, ¿verdad? Sin embargo, el cómo desarrollarse en determinado momento también va variando un poco en relación a cada administración. Pero básicamente se tiene esto para todo el que llegue al Ministerio de Salud, contemplar estos 3 aspectos importantes. Cuando hablamos, digamos, de rectoría, el ministerio prácticamente estamos diciendo que es el ente que rige prácticamente todo lo que el sector salud hace en el país y define también las políticas de salud de acuerdo a una serie de convenciones en el tema, ¿verdad? Este cuadro es sumamente importante que lo veamos con detenimiento porque era lo que yo les decía anteriormente. El Ministerio de Salud es el ente rector, no solamente como ministerio, sino que del sector propiamente. Y cuando hablamos del sector, este sector está básicamente compuesto en términos generales, por 3 subsectores. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el subsector político, que está conformado básicamente por el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguro Social también, los hospitales, tanto militares como de la Policía Nacional Civil, y las municipalidades. Si nos damos cuenta, prácticamente estas entidades son públicas prácticamente y se basa, digamos, en cuanto al tema del presupuesto, a el presupuesto nacional. O sea, no es privado. Esto es por un lado. El otro aspecto importante es hablar del subsector privado. En este caso también, o sea, aquí nos estamos refiriendo a todas las entidades, tanto lucrativas como no lucrativas, que tienen como fin último la salud de la población. La política es diferente, o sea, no la política, sino la estrategia de la provisión de servicios es diferente, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro subsector que no es visible, ¿sí? No es visible porque generalmente se habla de las entidades públicas y de las privadas, pero también hay un subsector muy importante que se da, digamos, a nivel de las comunidades
y está latente. Este subsector no tiene un reconocimiento oficial, sin embargo, a nivel de las comunidades, a nivel de los municipios y departamentos, este subsector es el que está más cerca de la comunidad. Y vamos a ver que, por ejemplo, en este subsector vemos el modelo de medicina indígena que prevalece desde tiempos remotos. Digamos, están otros modelos alternativos, ¿verdad? Que suman prácticamente el quehacer del Ministerio de Salud y todo el tema del autocuidado también de la salud, que a veces uno, digamos, opta como primera alternativa, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la prestación o el prestador de servicio de salud, si nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, vemos que ¿a quién atiende el Ministerio de Salud? Definitivamente no hay una población específica, sino que la población es abierta, es general. Por supuesto que el Ministerio de Salud tiene la misión de atender, o sea, darle cobertura, digamos, a toda la población guatemalteca en este caso. Sin embargo, en la realidad vemos que quienes tienen más, tal vez no acceso propiamente, sino que tienen más necesidad de poder, digamos, acudir a los servicios de salud, es la población de menor recurso, ¿verdad? Lo otro es que el Ministerio de Salud ha tenido, digamos, políticas de priorizar algunos grupos poblacionales, en este caso ya en el quehacer, generalmente le pone más atención dependiendo de la política de cada administración. Por ejemplo, el dirigirse más a la atención materno-infantil, por ejemplo. Y en algún momento pues prevalece algún problema o algún programa específico de acuerdo a cómo se vaya dando, digamos, se vayan presentando los casos o la situación de salud del país. Eh, ¿De qué, digamos, cuál es el financiamiento del cual el ministerio hace uso? En este caso, en primer lugar, eso sí es, digamos, de conocimiento público, que prácticamente la asignación presupuestaria se basa prácticamente en los impuestos de la población en general, por un lado, y por otro lado también se acude a donaciones, digamos, nacionales y principalmente internacionales. Ahora, el otro ente que es el IX prácticamente le da cobertura a toda la población que tiene una relación de dependencia, no, digamos, tanto pública como privada, ¿verdad? Eso está escrito en ley, que prácticamente los beneficiarios, en este caso, son los que están adscritos al Seguro Social y que aproximadamente tiene una cobertura de 17% de la población. Y el financiamiento básicamente se basa de las contribuciones que en este caso, que el Ministerio de Salud o las entidades privadas tienen la obligación digamos, de sumarle, de darle digamos, cada mes, así es, digamos, como un aporte al ISSSTE en este caso, como una obligación que tienen esas entidades con la finalidad pues de que la población que está adscrita al ISSSTE tenga esa cobertura, esa posibilidad de poder ir a ese servicio. Los hospitales militares y policía, por ejemplo, generalmente la población en este caso le da cobertura a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, y hay un presupuesto asignado que forma parte también del gasto público. En el tema de las municipalidades, como bien sabemos, hay un código municipal y dentro de ese código municipal hay un componente cabalmente del sector salud, en la cual, digamos, ellos enfocan más al tema digamos, más local, de acuerdo a cada municipalidad, de acuerdo incluso a su presupuesto, a la asignación presupuestaria, que tiene que ver mucho digamos, la población, la cantidad digamos, de habitantes que tiene determinado municipio. Y otros aspectos que tienen que ver específicamente con el aspecto ambiental, agua y saneamiento y otros servicios que son responsabilidad municipal. El presupuesto, como ya les decía, se basa en lo que se le asigna anualmente
Y el subsector privado, por ejemplo, aquí hablamos de los sectores no lucrativos y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aquella población que tiene una mística más de aporte en calidad de donaciones, eh, y generalmente su cobertura va dirigida a la población con escasos recursos, ¿verdad? Y generalmente el financiamiento viene de la cooperación externa. Digamos, el subsector siempre que conlleva, digamos, las entidades privadas lucrativas ya son eminentemente las clínicas privadas, ¿verdad? Generalmente le da cobertura a la población que tiene más posibilidades económicas de poder acudir a estos servicios. Y de dónde viene el financiamiento, bueno, de cada quien, ¿verdad? De cada quien en la medida de sus posibilidades. Luego tenemos el subsector comunitario, como les decía anteriormente, es un sector que está latente, es un sector que viene desde tiempos remotos, desde la parte eminentemente, si uno lo quiere ver así, precolonial también, ¿verdad? Porque está latente y vigente. Esta población es también abierta, se maneja de una forma muy diferente, totalmente diferente. El pago, digamos, en cuanto al financiamiento, pues esto ya depende mucho de la capacidad que tenga la persona y generalmente es muy común que a nivel de las comunidades se pague, digamos, a través digamos, un reconocimiento de pago en especies, por ejemplo, ¿verdad? Todavía se da. Otros modelos alternativos que también tienen una población abierta a quienes vayan, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Sería las clínicas de medicina alternativa, como la acupuntura, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro aspecto, el último, que es una atención, o sea, el autocuidado que uno tiene, que eso viene siendo, digamos, la primera alternativa que tenemos todos en un momento dado, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un malestar, pues acudimos a comprar a un medicamento, un analgésico, sin prescripción, sin ir, digamos, a una entidad pública. Quizás lo hacemos por experiencia familiar, por experiencia de otras personas, que también se da. Bien, digamos, hablando ya de otros, siempre del tema de la rectoría, vemos que, por ejemplo, el ministerio, ya hablando directamente del ministerio, vemos que el despacho ministerial funcionalmente está conformado directamente, funcionalmente, ¿verdad? Por un ministro, viceministerios, digamos, actualmente hay 4 viceministerios, en algunos, eso va a depender mucho de la política que tenga cada administración. Entonces, en algunos momentos, pues hay 3, 4, y de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Eh, tenemos, digamos, o se tienen 4 direcciones generales. Tenemos la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud. Estas 4 direcciones las vamos a ver un poquito más adelante. Está la Dirección también General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia Administrativa Financiera. Digamos, esta estructura es sumamente importante para que el ministerio pueda ejercer su labor. Cuando estamos hablando de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, solamente esta dirección tiene 6 departamentos. Está el Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas, que básicamente tiene como objetivo la elaboración de normas en cuanto a la atención de los diferentes programas. El Ministerio de Salud actualmente tiene 20 programas vigentes, digamos, estamos hablando de programas, por ejemplo, el programa de medicina tradicional y alternativa, el programa de medicina, perdón, el de salud reproductiva, seguridad alimentaria nutricional, el programa de infecciones respiratorias agudas, de las enfermedades también transmitidas por alimentos y agua, el programa de tuberculosis, el programa de VIH, por ejemplo. Si nos damos cuenta, también el programa de enfermedades crónicas, el de inmunizaciones, salud mental, salud bucodental también, programa de zoonosis, el banco de sangre, o sea, son 20 programas, esto entre otros programas, ¿verdad? Entonces son 20 programas que están adscritos a este departamento.
También tenemos el Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente. Este departamento, ¿verdad? Básicamente también, si nos damos cuenta, todos estos elaboran normas. Normas, solo que la diferencia está en que cada quien tiene, digamos, asignado un componente. Este, por ejemplo, va más relacionado a la salud y el ambiente, ¿verdad? Que prácticamente es el ente rector, no solo del ministerio, sino que el ente rector de todo, de todos, ahí sí que, de los que hacen salud. Tanto ahí sí que lo privado, lo público, incluso el ICS, ¿verdad? Están sujetos a lo que a la reglamentación que tiene cada uno de estos departamentos. Tenemos también el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud. Básicamente, lo que hace es, digamos que tiene mucha relación con insumos básicos, digamos, para la atención médica, la atención quirúrgica, y en el caso, por ejemplo, del Departamento de Regulación y Control de Alimentos, también tiene una función muy específica que tiene mucho que ver, por ejemplo, con digamos, el hecho de que estén regulados, no solo regulados, sino que se les dé ya, digamos, la autorización para que los sean, digamos, tenga la posibilidad de poder brindar la atención a, digamos, a la población con la venta, por ejemplo, de, digamos, de alimentos, que todos estén regulados con lo que ahí sí que recomienda el ministerio en cuanto a la higienización, ¿verdad? Por ejemplo. Otros aspectos como, digamos, en el caso del Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos y afines, también ese que controla, autoriza el funcionamiento, por ejemplo, de las farmacias, de que un producto, digamos, salga al mercado, por ejemplo. Y el Laboratorio Nacional de Salud, que es el que rige prácticamente a todos los laboratorios a nivel nacional, tanto del ministerio como a nivel privado, ¿verdad? A nivel del sector privado. La Dirección General, este es otro, ¿verdad? La Dirección General de Sistemas de Atención Integral en Salud también es otra dirección sumamente importante dentro de la estructura del Ministerio de Salud, que básicamente incluye el Departamento de Desarrollo de los Servicios, el Departamento de Epidemiología y el Departamento de Promoción y Educación. Esto, entre otros, cada uno de estos departamentos también tienen, digamos, unidades, tienen, digamos, eh, digamos, otras entidades que se adscriben al quehacer. En el caso, digamos, del Departamento de Desarrollo de los Servicios, es el que básicamente es, digamos, el que tiene como una función importante en hacer un enlace, digamos, entre los que están dando la provisión de servicios propiamente dicho, con la parte, digamos, administrativa del Ministerio de Salud. El Departamento de Epidemiología también es otro departamento sumamente importante que tiene una función determinante en el tema, digamos, de la vigilancia y control, digamos, de las enfermedades a nivel nacional. Y igual el Departamento de digamos, Promoción y Educación en Salud, que también tiene mucho que ver con todo el aspecto de la promoción, de la prevención, a nivel, digamos, del ministerio y a nivel de las entidades, de todas las entidades que hacen salud, o sea, del sector salud. Todo lo que estamos abordando prácticamente no, insisto, no solo es para el Ministerio de Salud, sino que para el sector salud, como que incluye los subsectores que ya vimos anteriormente. La Dirección General de Recursos Humanos también es otra dirección determinante en el Ministerio. Tiene tres departamentos. El Departamento de Formación de Recursos Humanos, que básicamente tiene como función, digamos, controlar o ver todo el tema de la formación de recursos humanos, por ejemplo, las funciones o lo que debería de tener el pensum de estudio, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Enfermería, digamos, los técnicos en salud rural, y el mismo ministerio también, o bien la gente que quisiera, digamos, fortalecer sus conocimientos, ¿verdad? Todo tiene que estar regido por los lineamientos que el Ministerio de Salud dicta.
Digamos, el Departamento de Capacitación de Recursos Humanos también es otro departamento que está físicamente en el Ministerio de Salud. Sin embargo, también ve toda la parte de fortalecimiento de las capacidades, tanto del personal del ministerio como de otras entidades en la cual, digamos, coordina, digo, incluso con universidades, para que, digamos, se tenga el espacio y para poder, digamos, fortalecer esta parte del recurso humano. El Departamento de Administración propiamente del Recurso Humano, que ya tiene que ver con la parte administrativa propiamente del Ministerio de Salud y de otras entidades. Luego tenemos la Gerencia General Administrativo-Financiera también, que es un departamento que también tiene 3 departamentos. El Departamento Financiero, el Departamento de Adquisición y Mantenimiento y el Departamento Administrativo. Básicamente todos están, digamos, con una responsabilidad coordinada, cabalmente en el tema del financiamiento del ministerio, eso sí, de acuerdo a la asignación presupuestaria que tiene anualmente, tiene que, ahí sí que administrarlo, ¿no? Uno y el otro aspecto del Departamento de Adquisiciones y Mantenimientos, que tiene mucho, mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las compras, por ejemplo, las adquisiciones que realiza el Ministerio de Salud y que todo debe estar basado en lo que dicta la Ley de Compras y Contrataciones y otras leyes internas, digamos, otras normas internas y leyes nacionales. Y el departamento administrativo, que tiene mucho que ver con todo lo anterior, más toda la parte administrativa de recursos humanos del ministerio, tanto en el tema de funcionamiento como el tema de inversión. Que cuando hablamos de la rectoría del Ministerio de Salud, eh, básicamente en cuanto a las funciones ministeriales, podemos hablar de que le corresponde en este caso de la aprobación y la coordinación y conducción de las políticas sectoriales en el campo de la salud, esto en correspondencia a las políticas de desarrollo del país. O sea, hay un plan nacional, perdón, sí, un plan de país que con base 2032, si no estoy mal, estamos sujetos a lo que dice ese plan nacional. Entonces, este ministerio y otros ministerios. También dentro de las funciones está el coordinar acciones del Ministerio de Salud con otros ministerios y otras instituciones públicas y privadas. Estamos siempre en lo mismo que habíamos hablado de la rectoría del sector, ¿verdad? Y gestionar también la provisión de recursos para el funcionamiento del Ministerio de Salud y otras entidades. Tenemos también que le corresponde propiciar la negociación tanto para la obtención de recursos técnicos como los financieros a través de la cooperación tanto nacional como internacional. Aquí nos estamos refiriendo a la cooperación nacional interna, aparte del presupuesto que se le asigna anualmente. Parece que se fue el audio, vamos a revisar. Parece que se le fue el internet. Vamos a darle unos minutos, vamos a ver si se puede reintegrar a la sesión. Esta sesión la estamos grabando y la vamos a colocar en el portal del curso, así que ojalá les sirva para poder terminar de desarrollar la hoja de trabajo.
Se le fue el internet, parece, no le entra el internet. Denme chance, mucha, vamos a ver si... Chica, y todo, ¿por qué están tan coquetos y tan guapetones? ¿Ah? Katia, Julio, Jorge, puchica, hasta qué os hasta con tacuche. Y Katia, te echaste a perder, ¿qué te pasó? Es para el webinar. Ok, vamos a ver. Muchis. Creo que... Vamos a ver por dónde nos quedamos. Ya tienes el micrófono, Noel. Muchas gracias. Ahorita vamos a ver nuevamente. Ahí estamos. Muy bien, perdón, algo pasó y yo estaba pensando que era en otro espacio. Bueno, nos habíamos quedado eh, prácticamente en otro aspecto sumamente importante, que era de mencionar que dentro de las funciones también que tiene el Ministerio de Salud es promover la participación social.
Este aspecto habíamos dicho que es sumamente importante, porque el ministerio como tal solo no puede porque digamos, la participación social es determinante para el objetivo que tiene el ministerio, que se tiene, digamos, en el tema de la salud. En cuanto a otro tema que estábamos hablando, que dentro de las funciones está también el financiamiento y aseguramiento. Cuando hablamos de este componente, también, si nos damos cuenta, esto es también determinante en todo el proceso, porque, digamos, en este caso, el Ministerio de Salud lo que hace es que define su presupuesto de acuerdo a una programación operativa anual que realiza. Por supuesto que todo esto depende mucho de cuánto ejecutó cada año para poder, digamos, programar y proyectarse para el siguiente, para cada año, ¿verdad? Y digamos, este presupuesto va a depender mucho del análisis de las prioridades que se tenga desde lo que programe, digamos, las redes de servicios de salud. Aparte de las redes de servicios de salud como tal, en el tema de la provisión de la atención, también incluye otros aspectos como el gasto de funcionamiento. Entonces, básicamente, el Ministerio de Salud garantiza cada año o trata de garantizar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que en este caso sea asignado por parte ¿cómo se llama?, el Ministerio de Finanzas, y al mismo tiempo que sea aprobado por el Congreso de la República. Bueno, hay una recomendación que la Organización Mundial de la Salud establece a nivel internacional, y cada país, digamos, tiene una recomendación específica en cuanto a la asignación del presupuesto que se base, por ejemplo, del Producto Interno Bruto digamos, anual, ¿verdad? Entonces, en el caso de Guatemala, Guatemala tiene recomendado como mínimo que tenga un presupuesto que tenga que ver con el 5% del Producto Interno Bruto, digamos, en este caso de Guatemala. Pero si nos damos cuenta en esta diapositiva, vemos que hay una comparación desde 1985 al 2008, perdón, donde vemos que la asignación presupuestaria no está respondiendo, digamos, a la recomendación que la Organización Mundial de la Salud establece, en este caso para Guatemala, que es el 5% del Producto Interno Bruto. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en el año 1988 por lo menos se aproximó a casi 1.5%, pero si no llegamos ni siquiera al 1%. Entonces, ha sido una limitante, o sea, no se le ha dado prioridad a que, digamos, las acciones se basen, en este caso el presupuesto, se base a esa recomendación. Tenemos, por ejemplo, de dónde, por ejemplo, o cómo, o cuál sería de qué forma se asegura, por ejemplo, la provisión de servicios de salud a la población guatemalteca. Vemos que viene del presupuesto público, como lo que estábamos hablando del Ministerio de Salud propiamente, y del subsector, digamos, que pertenece a esto. También se menciona la seguridad social, que también le da cobertura a la población, y los seguros privados también, que de alguna manera le da cobertura a la población que dijimos que tiene capacidad económica para poder asistir a estas clínicas, digamos. Y formalmente el Ministerio de Salud, digamos, no tiene adscrita, como habíamos dicho en un principio, una población definida, sino que es la población total de los habitantes del país. Digamos, esta diapositiva nos está representando el presupuesto, digamos, que tiene el sector público. Así estamos hablando del sector público en general, no solo el Ministerio de Salud. Y vemos que en el tema de salud, que ha tenido un poquito más de presupuesto, ha sido en el 2017, por lo menos hasta ese año es que tenemos la información. El comportamiento que se ha dado en los años más recientes, pues todavía no está en esta diapositiva, pero vemos pues que ha habido un incremento en cuanto a ese presupuesto en miles de millones de quetzales para el sector en general, no solo el Ministerio de Salud.
Aquí hay un cuadro, digamos, también que nos demuestra cómo en el año 2017 el presupuesto, digamos, de gastos que realizan los hospitales, los dos hospitales más grandes del país, que son los hospitales de referencia o los hospitales de especialidades, que es el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, que la mayoría de estos dos hospitales son los que digamos, llevan casi el 44% del recurso asignado para hospitales, ¿verdad? Mientras que los otros, digamos que no son estos dos, básicamente les corresponde el resto del 44%, por ejemplo, para el 2017, que fue lo que se asignó para esos dos hospitales grandes en relación al resto de los hospitales. Entonces, una idea para tener una idea, pues, de cómo se hace la distribución del presupuesto. El último digamos, la última función que hacíamos mención en un inicio es la provisión de servicios de salud. Esta provisión de servicios de salud prácticamente se da a través de establecimientos asistenciales que están organizados, digamos, de acuerdo a los distintos grados de complejidad y capacidad de resolución que tenga, digamos, en este caso, cada nivel de atención en el Ministerio de Salud. Vamos a ver más adelante cómo está esta estructura. Y el Ministerio de Salud digamos, es la institución que cuenta con el mayor número de establecimientos fijos de atención, que tienen un total aproximadamente de servicios de 1.492 establecimientos. Prácticamente, si nos damos cuenta, eso ya lo mencionamos anteriormente, que los servicios de salud o la estructura digamos, la infraestructura propiamente de los servicios de salud del ministerio se va dando de acuerdo a una categoría de complejidad y capacidad de resolución. Por ejemplo, vamos a ver que, digamos, en este aspecto tenemos 29 direcciones de áreas de salud. Básicamente son, digamos, es parte de la red de servicios del primero y segundo nivel. Cuando hablamos del primero y segundo nivel de atención, nos estamos refiriendo a digamos, una estructura que da respuesta, por ejemplo, en el caso del primer nivel de atención, están todos los puestos de salud y centros comunitarios. Estos centros y puestos de salud son, digamos, o es la estructura que está más cerca, digamos, es el primer nivel que tiene, digamos, contacto a la población. O sea, la población se acerca, digamos, geográficamente están ubicados en aldeas, están ubicados dependiendo de la población, o el número de habitantes, es que, digamos, uno dice, bueno, hay un puesto de salud que le va a dar cobertura a 5.000 habitantes, por ejemplo. Que es parte del primer nivel de atención de salud. El segundo nivel de atención ya lo conforman los centros de salud, que tienen una cobertura estimada, porque cada vez se trata de mejorar, digamos, de acuerdo a las políticas del ministerio. Se trata de mejorar, digamos, en la medida de lo posible, darle cobertura a la población. En este caso, los centros de salud tienen una población estimada más o menos de 10.000 habitantes, o sea, idealmente, ¿verdad? Aunque el crecimiento poblacional dice otra cosa, ¿verdad? Y prácticamente tenemos 29 direcciones de áreas de salud que están ubicados en los 22 departamentos. Uno diría, bueno, un área de salud por cada departamento, así es, o sea, digamos, oficialmente así es. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas algunos departamentos que, por ejemplo, en el caso del Quiché, el caso de Quiché tiene, digamos, 3 áreas de salud, porque está el del Quiché, está el área de Xil y está de Ixcán, que, digamos, territorialmente, digamos, le pertenece, o administrativamente le pertenece al Quiché, pero por cuestiones de acceso tiene 3, por eso es que hablamos de 29 direcciones de áreas de salud en 22 departamentos. Básicamente parte de la red de servicios de salud que están los hospitales, que corresponden en este caso al tercer nivel de atención en salud. Así está estructurado el ministerio en la parte operativa de su red de servicios.
Aproximadamente habíamos dicho que tenemos 1.492 servicios, solo puestos de salud ahorita, o sea, no son números así cerrados, porque cada año, digamos, de acuerdo a la política que les decía, en cuanto a dar más cobertura a la población, se van creando algunas entidades, pero de la información que tenemos es que tenemos aproximadamente 1.101 puestos de salud, entre puestos y centros de comunitarios, perdón, y 346 centros de salud. La categoría de los centros de salud, ustedes han de tener conocimiento que digamos, más o menos en el 2008 al 2012, más o menos, se dio digamos, se dio una adecuación o una categorización de servicios en el segundo nivel. O sea, los centros de salud, digamos, se categorizaron ya como centros de atención permanente, centros de atención materno-infantil, integral materno-infantil, y otras categorías que, que no están oficialmente, digamos, en el acuerdo 115-99, que no está oficialmente, sin embargo, de acuerdo a la necesidad de la política en aquel momento, se creó esta nueva categoría. En cuanto a los hospitales, pues tenemos hoy día 45 hospitales. En otros momentos vamos a ver que dice 44, pero estamos entre 44 y 45, ¿verdad? Sabemos que son 45 ahora, ¿verdad? Entonces, básicamente estos hospitales estamos hablando, digamos, de los hospitales departamentales, los regionales y los hospitales de referencia. Esos hospitales de referencia son los hospitales que ya hicimos mención anteriormente, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, porque son hospitales de especialidades, ¿verdad? Están en una categoría ya un poco más elevada en cuanto a su disponibilidad de recursos en todo sentido. El recurso, digamos, en cuanto al perfil del personal que da servicios de atención, como las especialidades en cuanto a programas. Están los hospitales regionales también y los hospitales departamentales. Estos departamentales no están, digamos, están en los 22 departamentos, pero de alguna manera su capacidad resolutiva va de acuerdo a la categoría, ¿verdad? Y, digamos, en este caso, si uno mira la red de servicios de salud, básicamente estaríamos viendo un primer nivel de atención, un segundo nivel de atención y un tercero. En el tercero están solo hospitales. En el primero y segundo nivel de atención está, digamos, todos esos servicios que básicamente tienen como función la prevención y la promoción de la salud. Finalmente, pues tenemos aquí un organigrama que oficialmente está en el acuerdo gubernativo 115-99. Por supuesto que los organigramas se van actualizando, ¿verdad? De acuerdo digamos, no solo a las políticas, sino que básicamente de acuerdo a cómo cada administración, digamos, define tener, por ejemplo, lo que les había dicho, se contempla digamos, un ministro y 3 viceministerios, pero en algunos casos son 4. Va a depender mucho de cada administración. Pero esta es una idea general, ¿verdad? De que existe un consejo, bueno, no existe, está en teoría un Consejo Nacional de Salud, pero en función, digamos, ahorita funcionando, todavía existe ese dilema, ¿verdad? Pero el Consejo Técnico sí lo tiene el ministro o el ministerio y está básicamente compuesto por todos los coordinadores o jefes de departamento y de las direcciones que ya hicimos mención. Y así, esta estructura o este organigrama que vemos aquí, más o menos de esa misma forma, se está manejando en cada área de salud y en los hospitales. Yo quedo en este momento, digamos, esperando si podemos contar con espacios para preguntas y respuestas. En la medida posible, con mucho gusto, se les puede dar información. En caso no, pues igual se harían las consultas para poder, digamos, ampliar la información en su momento. Muchas gracias, Noelia. Vamos a ver si se animan ahí los muchachos. Pueden levantar la mano para que yo les ceda el micrófono si alguien tiene dudas. Yo creo que tienen muchas dudas porque fíjate que estos patojos son muy listos.
y han estado trabajando mucho. De hecho, creo que tienen ahorita una hoja de trabajo con respecto al Ministerio de Salud. Entonces, no sé si van a aprovechar. Vamos a ver acá. No, no veo ninguna manita levantada. ¿Qué será? Capaz que todavía se están bañando y me dejaron aquí conectado esto. ¿Dudas, muchachos, muchachas? ¿Alguna duda? Miro la cara de Julio como que quiere preguntar algo. Vamos a ver. Julio tiene la palabra. Ahorita vamos a buscar dónde está Julio. Es que no lo encuentro. Si no me levantas la mano, no te miro, Julio. Ahí tenés abierto el micrófono, no tenés dudas. Solo tenía una pregunta. Sí, Julio. Primero que todo, buenos días. Mi pregunta era que se mencionó que el presupuesto asignado o el recomendado era el 5%, ¿verdad? Pero a lo largo de los años en ningún momento se ha logrado superar siquiera el 1.5. Entonces mi pregunta era ¿qué limita a un país como Guatemala que no se pueda asignar el presupuesto que se recomienda? Bueno, esta es una pregunta así muy, digamos, general. Realmente es la prioridad que el Estado o que el gobierno, bueno, el Estado en sí, ¿verdad? Que le dé, digamos, al tema de salud. La recomendación está dada y si ustedes saben, digamos, cada año, cada ministerio hace su propuesta de acuerdo a su planificación. Y de acuerdo, claro que esta planificación depende mucho también de cómo cada, digamos, en este caso, cada estructura del ministerio propone de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a la respuesta en cuanto a la inversión que realice y al funcionamiento de cada digamos, entidad. Pero, digamos, quien define, o sea, el Ministerio de Salud propone, el Ministerio de Finanzas y digamos, en este caso, coordina con el Ministerio de Salud la disponibilidad que hay, de acuerdo, por supuesto, a las recabaciones, digamos, que se hicieron en su oportunidad con todas las entidades. Me estoy refiriendo básicamente digamos, a los impuestos, porque todo esto viene de los impuestos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ya el Congreso de la República es quien finalmente asigna, aprueba o imprueba lo que el ministerio propone y la capacidad que dispone, digamos, el país, y que eso depende mucho del Ministerio de Finanzas, que es el ente que rige prácticamente todo el aspecto financiero. Realmente la recomendación está dada, pero depende mucho de la prioridad que el Estado le dé a cada uno de los ministerios. Y en este caso, uno siempre dice, bueno, el Ministerio de Salud, o sea, este ministerio es realmente tan importante como el Ministerio de Educación y otros ministerios, pero la salud en el país no, o sea, se relega a otro nivel y no le dan la importancia, pese a que existe esa recomendación. O sea, siempre nos quedamos limitados en el presupuesto y con ese presupuesto, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba o cuando hay una serie de discusiones internas, a veces dice, bueno, nos quedamos con el mismo presupuesto del año anterior, sin considerar el incremento de necesidades, el incremento de la población, el incremento de una serie de situaciones. Entonces, eso limita y prácticamente el ministerio lo que hace es ajustar su presupuesto con base a lo aprobado por el Congreso. Depende mucho de eso, ¿verdad? De la prioridad que se dé, donde aprueban el presupuesto, que es en el Congreso de la República. Le damos la palabra a José Pablo. Muy buenos días, Noelia. Buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Yo tenía una duda. Usted mencionaba que para el Ministerio de Salud Pública es muy importante
o bien está dentro de sus funciones promover lo que es la participación social, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo promueven la participación social, o sea, por medio de qué actividades o qué funciones realizan para promoverla. Muy bien. Fíjense que, por ejemplo, recordemos que la red de servicios de salud está desde el puesto de salud que decíamos hasta hospitales, ¿verdad? Pero básicamente esta participación social, en primer lugar, está en ley. En segundo lugar, digamos, cada servicio de salud, de acuerdo al nivel en que esté, propicia cabalmente esa participación social desde, por ejemplo, las entidades organizadas, las formales y las no formales. Por ejemplo, digamos, las ONGs, por ejemplo. Las ONGs no tienen relación de dependencia directamente digamos, con el sector público. Sin embargo, tiene una función importante y cada organización no gubernamental tiene aportes o tiene donaciones. Pero básicamente, para ponerle un ejemplo, participación social, por ejemplo, en el tema de la salud materno-infantil. Aquí, por ejemplo, las comadronas, la red de comadronas, por ejemplo, a nivel de las comunidades, ya hay una coordinación muy cercana al Ministerio de Salud. Este componente, pues el Ministerio le ha dado prioridad en el tema de la salud materno-infantil. Entonces, las comadronas en sí es, digamos, un grupo de personas que está coordinando diariamente con el Ministerio de Salud de acuerdo al nivel donde esté, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, es una forma de coordinar con la sociedad. Otro, lo que les decía, el tema de las ONGs. Las ONGs, por ejemplo, hay asociaciones que obran en el tema de la salud y que definitivamente también se rigen en lo que el Ministerio de Salud establece, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de las municipalidades, dije que hay un código municipal, pero en ese código municipal hay un componente de salud. Y básicamente, por ejemplo, cada municipalidad coordina con las áreas de salud, con el técnico de salud rural, por ejemplo, viendo el tema de agua y saneamiento. Y agua y saneamiento tiene mucho que ver con una de las fuentes vitales que la población tiene, ¿verdad? Ese es un aspecto. Por otro lado, por ejemplo, les hablaba un poco de que el departamento de promoción que tiene el ministerio, que está ubicado en la Dirección General de Salud. Este departamento lo que hace, bueno, tiene 5 estrategias, ¿verdad? Hay estrategias que tienen que ver mucho, digamos, con las municipalidades, otras estrategias también que tienen que ver con los adolescentes, por ejemplo, los espacios saludables que hablan, ¿verdad? Hay una estrategia de espacios saludables que tiene que ver cabalmente con los adolescentes. Y esta coordinación se establece, por ejemplo, a nivel de centros de salud. La municipalidad, hay coordinación también con la municipalidad en este tema. Propicia espacios físicos, por ejemplo, para adolescentes. Digamos, para tener, digamos, no solo formación, sino que actividades lúdicas. O sea, hay de todo, digamos, ahí sí que desde diferentes niveles de atención, pero la participación de la comunidad o de la sociedad es sumamente importante. Solo para poner un ejemplo, lo que tenemos ahorita, lo que estamos viviendo en la pandemia que está, digamos, afectando también el país, si no hubiera participación de la sociedad en este caso, estaríamos peor de lo que estamos ahorita, ¿verdad? Pero aún así, esto es un ejemplo quizás muy cercano, un poco descuidado en el sentido de que no se ha hecho lo que se debió haber hecho para evitar lo que estamos sufriendo hoy día, ¿verdad? Con las nuevas disposiciones gubernamentales. Pero sí, la participación de la sociedad es eminentemente importante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Le vamos a dar la palabra a Josué. Sí, muy buenos días. Buenos días. Anteriormente se habló acerca de las comadronas y del sector público y, por ejemplo, sabiendo que varias personas acuden a ellos,
¿por qué no se le da un mayor apoyo? Y también otra pregunta sería que si hay más planes para este sector. Bueno, fíjese que el Ministerio de Salud ha hecho su mejor esfuerzo en el sentido de que les hablo, por ejemplo, de más o menos en el 2009, 2010 para acá, se creó en el Ministerio de Salud una unidad de atención de la salud de los pueblos indígenas. Y dentro de esto, digamos, de esta unidad, se tiene contemplado precisamente ese aspecto. Y tienes razón porque ha habido mucho, digamos, se ha dicho mucho en este tema. En realidad, en el Ministerio de Salud, digamos, todo es un proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada área de salud tiene conformado, digamos, hay una persona, digamos, delegada para poder coordinar con este grupo importante de la salud y que por lo que usted dice que por qué no se les da apoyo, tiene razón. Digamos ahorita en el tema del fortalecimiento de los conocimientos de las comadronas, ese sí es un rol eminentemente, digamos, sumamente importante, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud ha tenido en relación a fortalecer los conocimientos que ya las comadronas tienen, por un lado. Por otro lado, han habido momentos en que también se les ha dotado de equipo, de los insumos mínimos. Sin embargo, es cierto, ellas, digamos, han tenido limitaciones en el acceso directamente a los servicios de salud, pero realmente todo es un proceso que se ha ido trabajando, cuesta, en realidad cuesta porque tenemos una formación que lamentablemente estamos hablando desde la parte académica, ¿verdad? Hay aspectos que nosotros vemos solo la parte, digamos, clínica, la parte biológica, pero no vemos este aspecto sumamente importante. Y si no tratamos este tema desde la academia, si no lo contemplamos dentro del pensum de estudio, de ver qué tan importante es la participación de la sociedad, también no nos empoderamos en el momento en que uno pues ya está en algún espacio público, ¿verdad? Pero esto es una situación que se ha venido dando, pero de manera progresiva. Favorable, por supuesto, pero no se ha logrado lo que usted dice cabalmente, que no se le ha dado al 100% ese espacio digno en los servicios de salud. Por ejemplo, en el caso, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud? Por ejemplo, cuando se creó esta unidad está viendo, digamos, que se cumpla con los derechos en cuanto a los espacios o la adecuación que los servicios de salud deberían de propiciar. Por ejemplo, las comadronas ancestralmente tienen una forma, digamos, de atención del parto, o de todo, desde ahí sí que el embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? Tiene su forma, tiene desde su propia cosmovisión. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Trató de hacer una adecuación de la infraestructura de algunos hospitales, principalmente a nivel departamental, donde digamos, se adecuó un espacio, ¿verdad? Pero realmente hay algo muy importante, ¿verdad? La opinión directamente, en este caso de las comadronas, cómo quisieran realmente ellas que se hiciera esa adecuación. Se ha hecho el intento, pero básicamente todavía estamos con muchas falencias en cuanto al espacio digno que se merecen las comadronas. ¿Alguna pregunta más? Hay tres, creo Muy bien, yo. muy bien. Tenía la mano levantada Adrián, le voy a dar la palabra. No sé si todavía va a preguntar, sino que diga que no. Sí, Sí, buenos adelante. días. Buenos días. No sé si es duda, pero es que como el sistema de salud, digamos, está organizado de una forma y actúa de ciertas formas. Sí. Y como se mira actualmente, se critica mucho la forma en la que actúa y eligen la forma en la que está organizado. Solo le quería preguntar así, ¿cuál sería su opinión en la forma en la que está organizado y la forma en la que actúa? Si cree que está bien como está organizado y tal vez la forma en la que lo utiliza no es la correcta. O tal vez la forma en la que está estructurado está mal y debería de cambiarse. No sé qué cree usted. Muy bien, muchas gracias. Realmente sí, se habla mucho, definitivamente, y uno pues no está exento de eso y generalmente pues uno lo debería de considerar como aportes para mejorar. Realmente
si hablamos de toda la normativa que rige el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Código de Salud, ¿verdad? En el Código de Salud establece cómo, tanto en el Código de Salud como en el Acuerdo Gubernativo, el 115-99, que esos dos documentos sería bien importante que a ustedes les pudiera, pues como recomendación, servir para los trabajos que tengan que hacer, porque ahí habla o especifica cada función del ministerio. Si vemos cómo está estructurado el ministerio, honestamente pues yo lo considero muy bien en cuanto al tema de la infraestructura, en cuanto a sus políticas, en cuanto a todo lo que está escrito, ¿verdad? Pero ya concretamente sí tiene bastantes limitaciones, muchísimas limitaciones, ¿verdad? Empezando por, digamos, la infraestructura en sí, hoy día no está, digamos, respondiendo a varios aspectos. Por ejemplo, el tema del acceso físico de un centro de salud, de un puesto de salud, el acceso geográfico, o sea, cuánta distancia tiene un centro de salud o un servicio de salud a la comunidad más lejana. O sea, esa dificultad, la falta de acceso, por ejemplo, cultural, si uno lo quiere ver así también, ¿verdad? Porque también es un aspecto que todavía estamos débiles en el sentido de que no se está respondiendo, digamos, por decirle algo, el proveedor de salud generalmente es monolingüe, ¿verdad? En el tema del idioma, mientras su ubicación geográfica está, por ejemplo, en un área Pocomchi, un área Quechí, donde, por ejemplo, principalmente el área Quechí, por ejemplo, donde la mayoría de la población es eminentemente monolingüe, pero no hablando el español, sino hablando el quechí. Entonces ahí hay una barrera. O sea, o sea, existe la infraestructura, pero falta, sí hace falta bastante. Eso en cuanto al tema del acceso, e incluso el acceso económico, el tema del abastecimiento también, que en algunos momentos se queda corto, pero vamos a lo mismo. Existe un presupuesto asignado, un presupuesto, digamos, cabalmente que contempla dentro de cada plan que establece digamos, las áreas de salud, existe un plan donde ya se contempla un presupuesto, uno tiene que responder, por ejemplo, a la ley de compras y contrataciones. Por eso es que a veces no se tienen los medicamentos o los insumos a tiempo, porque hay una serie de normativas que el ministerio debe de cumplir y que debe de tener, digamos, publicado en Guatecompras, por ejemplo. Y una serie de situaciones, y de acuerdo al monto que sea, digamos, ejecutado, así va a ser, por ejemplo, el estudio que se haga, por ejemplo, ya sea como cotización, como licitación, como contrato abierto. O sea, hay una serie de situaciones, digamos, administrativas necesarias para poder, digamos, responder. A eso se debe, digamos, algunas limitaciones que se dan en determinado momento. Y otras como las que le mencioné, y otras mucho más, ¿verdad? En el tema digamos, de cuánto, de la asignación, de cuánto se le da al funcionamiento y cuánto se le da directamente a la inversión, que es diferente, ¿verdad? Sí hay muchas falencias todavía, pero como le digo, estamos circunscritos a una serie de leyes y que en algún momento contribuyen a que los procesos no se den a tiempo y que, por supuesto, hay algunas críticas, así en términos generales, ¿verdad? Vamos con Emily. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, fíjese que tenía una pregunta un poco, pues no sé, tal vez es más de opinión. Por ejemplo, el ministerio no tiene, bueno, muchos dirían que no tiene tan claro el nivel en que se enfoca, o sea, sus acciones, porque en sí ha tratado de ser más de promoción de salud, pero en cierto modo tiende a ser más curativo, ¿verdad? Así es. Por el tipo de nación que tenemos. Entonces, me llama mucho la atención pensar, bueno, no sé, ¿cómo usted piensa que la situación actual del COVID-19 cambiará, o sea, sí cambiará las prioridades del ministerio y hará que tenga acciones más concretas en el ámbito preventivo? Porque
o sea, se mira qué es la necesidad que tiene el país. Y también si usted cree que considerando todo, habrá más presupuesto para la salud, porque se nota la importancia que tiene esto en todos los ámbitos. Sí, muchas gracias. Gracias. Fíjense que idealmente el Ministerio de Salud, digamos, es cierto, debería enfatizar más acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Básicamente, de lo que habíamos hablado en cuanto a prácticamente todos los niveles de salud deberían de ser, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel debería de promocionar y prevenir la salud, prevenir, perdón, la enfermedad. En este caso, la función va más directamente al primero y segundo nivel de atención, porque ya el nivel hospitalario es un poco más en el componente del tratamiento, curación o rehabilitación. Entonces, efectivamente, la distribución del presupuesto en cuanto a las acciones de promoción y prevención, lo que usted decía es cierto. Va más el presupuesto como que se asigna o va más para el aspecto curativo que la parte preventiva. Ahora bien, digamos, de lo que habíamos hablado en cuanto a los departamentos que existe en cada dirección, hay unidades, hay departamentos que específicamente que tienen, por ejemplo, yo le hablo, por ejemplo, usted me dijo el tema del COVID de ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, el departamento de epidemiología. El departamento de epidemiología y tiene una función bien importante, bueno, dentro del plan del ministerio, ahí sí que de cada departamento tenemos contemplado el tema de las calamidades que se puedan dar, ¿verdad? El tema, hablando de calamidades, hablando de desastres, hablando de situaciones que no están contempladas, que uno no las puede, digamos, sí se puede prever dentro de un plan, pero ya concretamente como lo que está pasando hoy día, pues es una experiencia realmente para todos los países tan inesperado, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con ejecuciones presupuestarias. En realidad, así debería de ser en términos generales en cuanto al tema de prevención y promoción. Ahí las acciones deberían enfocarse más. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando. Ahora bien, lo que no se prevé, como en el caso de las pandemias, miren, hay enfermedades a nivel nacional, si hablamos de esto, digamos a nivel nacional, hay enfermedades endémicas, ¿verdad? Uno ya sabe que en determinadas épocas del año, eso le llaman, que tiene mucho que ver con el calendario epidemiológico, ¿verdad? Entonces, ya se prevé que, por ejemplo, en la época de lluvia, qué enfermedades son las que proliferan más, en la época de verano, el tema del dengue, chikungunya, zika. Entonces, ¿y en qué áreas se dan más esas enfermedades? O sea, a eso le llamamos enfermedades endémicas, que uno ya sabe, que uno ya prevé. Pero en el caso por ejemplo, el caso de los desastres como inundaciones, erupciones, en este caso, en el caso del COVID-19, sabemos bien que realmente nos vino como sorpresa. Sin embargo, para digamos, esos eventos, también el mismo Estado tiene una especie de alternativas, ¿verdad? Y eso no solo es de país, sino que ya se coordina a nivel internacional. Por ejemplo, en este caso, el ente que nos rige a nivel de 194 países más o menos, es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, casos como esto, que ya trascienden países, definitivamente, digamos, dentro de cada país debería de impulsarse lo que se hizo inicialmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Tratando de ver cómo evitar lo que hasta ahorita, lo que hoy día estamos viviendo, hoy en este día, ¿verdad? Con lo que dijo cabalmente el gobierno. Realmente, todavía estamos mejor si lo vemos así en relación a otros países. Sin embargo, ya solo con la pérdida de una vida es bastante. Acciones preventivas y el tema del presupuesto, pues si ustedes bien saben o tienen conocimiento, la aprobación que hizo el Congreso de la República actualmente o muy recientemente, pero eso va para todos los ministerios, ¿verdad? Dentro de eso está el Ministerio de Salud. Ahora, ¿por qué no se ha concretizado algunas situaciones? Era lo que decía el señor ministro hace unos días. Todos los procesos que implica, digamos,
que estemos en ley, o sea, el tema de las compras de los insumos, por ejemplo. Son situaciones que también, digamos, retrasan los procesos y que no llegue en el momento oportuno, digamos, los insumos. La promoción y la prevención definitivamente sí es sumamente importante. Incluso en este caso que usted mencionaba, ¿verdad? En un principio se hizo, pero se descuidó un poquito, ¿verdad? Y la población que también a veces no contribuye. No contribuye, se nos dice y no lo hacemos. Cuesta mucho. Y eso es lo que trae como consecuencia la situación que estamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Va? Solo falta Gabriel. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mi pregunta, en el año 2016, creo yo, la que era ministra por aquellos años, la doctora Lucrecia Hernández, hizo un acuerdo donde decía que el MIS era el modelo preferencial para atender a la población, pero un año después creo que se derogó ese acuerdo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la situación actual del MIS dentro del ministerio? O si se implementa o si hay algo que lo sustituyó. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es también, como todas las otras preguntas, muy interesante. Fíjense que el Ministerio de Salud tiene sus propias políticas de Estado, pero cada país tiene sus propias políticas. En el caso de Guatemala, es un país tan diferente, es un país único, bueno, no digo único, porque hay otros que comparten la misma situación. Por ejemplo, en nuestro país habemos pues 4 pueblos, para empezar, 4 pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, y dentro de esos 4 pueblos también hay comunidades lingüísticas, hay características muy, muy importantes, muy interesantes. Ahora bien, la política nacional de salud, por ejemplo, enfoca cabalmente sus acciones a una población en general. Entonces, el modelo incluyente de salud es una estrategia, para nosotros en su momento, que la conocemos, básicamente este modelo era un modelo tan interesante porque lo que pretendía es, en la medida de lo posible, dar cobertura. Yo no puedo decir universal, pero eso es lo que uno pretende, ¿verdad? Dar cobertura a la población en general. Y una cobertura que se adecue a, digamos, a la forma de vida de la población y que tenga un espacio, en este caso, la participación comunitaria. El enfoque realmente, el enfoque ha sido, es el enfoque que tiene este modelo, es incluyente, ¿verdad? Y ahí sí que considera al individuo, la persona, la comunidad y la familia. O sea, hay un rol sumamente importante y muy compartida con lo que el Ministerio de Salud hace. El modelo básicamente se empezó a trabajar, sumamente interesante. Muchos hablaban un poco del tema de que era costoso, ¿verdad? Y si uno, ustedes saben que todo debe de ser progresivo, ¿verdad? Pero ya se había empezado con la asignación presupuestaria. En ese año precisamente se incrementó el presupuesto, ya se había, digamos, establecido una organización, habían ya experiencias anteriores. Esas experiencias anteriores en este modelo, digamos, sirvió como de base o ejemplo para que se pudiera implementar en otros departamentos. Aproximadamente, si no estoy mal, empezar con 9 o 10 departamentos, si no estoy mal. Porque debe ser progresivo, porque es muy ambicioso hablar, digamos, de decir del 100%, pero ya el modelo en sí había iniciado. No, prácticamente quedaron las bases. Antes de que se oficializara, por ejemplo, ya se había empezado con la experiencia en algunos departamentos, en algunos distritos de salud. La experiencia es muy interesante, muy buena, muy accesible, y ya incluso se había, digamos, hecho un clic con el sistema de información gerencial, el SIGSA que le llama, ¿verdad?, del país.
digamos, para que todos estuviéramos con conocimiento de las redes, de cómo funcionaba ya el modelo, ¿verdad? Pero no se puede decir que el modelo de una vez, o sea, con un borrón se perdió, no. Permanece, digamos, está todavía vigente en donde se empezó a implementar, porque ya quedaron creadas las bases. No es el modelo oficial actualmente, porque, digamos, ahorita hay un modelo, digamos, de atención y gestión para las áreas de salud que están, eso en algún momento tal vez, digamos, ustedes pueden tener también acceso, ¿verdad?, a ese documento. Si nos damos cuenta, el modelo en sí, el modelo incluyente de salud, sus bases quedaron. Sus bases quedaron porque el enfoque que tiene este modelo de atención, que está vigente, pero ya concretizado al 100, no, pero sí recoge muchas estrategias que contempla el modelo incluyente de salud. Y ese es un modelo que realmente sí vimos que responde realmente a la necesidad del país. No sé si respondí o quedó algo pendiente en relación a esa última pregunta, disculpe. Gracias, gracias Noelia. Ya tenemos poco tiempo y yo quiero agradecerte el tiempo que nos has dado, la participación que has tenido, ha sido muy enriquecedora. No hay cómo pagar esto, ¿verdad? Es como eh, compartir conocimiento, experiencia y sobre todo con la nueva generación que le toca dentro de unos años tomar en sus manos los problemas y proponer soluciones. Entonces yo creo que nos dejas algo, nos dejas ahí de plano muchas inquietudes que seguramente las vamos a tratar de ir resolviendo todavía y espero que tú nos puedas apoyar con cualquier duda que tengamos más adelante, ¿verdad? Así que te agradezco mucho el espacio. Lamentablemente tenemos ya solo 8 minutos que prácticamente son para información general, ¿verdad?